Hoy nos acompaña esta noche Jonathan Triviño. Jonathan Triviño, trabajamos juntos desde hace 1 año y medio aproximadamente. Él es licenciado en Derecho, máster en Administración y Dirección de Empresas, es máster en Dirección de Recursos Humanos y posgrado en Relaciones Laborales. También está cursando ahora un máster, que lo pagamos nosotros, en Gestión Integral de Servicios de Atención Primaria. Él es el director técnico de la residencia de personas mayores que llevamos en nuestra ciudad, en Martorell, que es una residencia, ahora lo contará, bastante grande, arquitectónicamente un lujo, y que pasó aquello que aquí habéis comentado algunas veces con las personas mayores confinadas en su residencia con un desastre sanitario muy importante. De esa residencia que tuvo sus muy malos momentos, muy malos, muy duros. Poco a poco el trabajo de las personas dirigidas por Jonathan pues ha cambiado lo que aquí en este país se llama del rojo, es decir, peligroso y si entras te mueres, a verde, que es una residencia ahora, digamos, segura, con un trabajo que no se consigue de un día para otro. En la reunión además nos acompaña la directora de enfermería, Miriam Algarra, y he visto a Nuria, que creo que es la directora, no, creo que es la directora económica financiera, pero como no le he visto la cara, supongo que es Nuria Canal. ¿Vale? Jonathan, todos tuyos. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Álvarez. Lo primero que haré, si nos importa, será compartir pantalla, porque he preparado una pequeña presentación. A ver, me confirmáis si la veis y así empiezo. ¿La veis bien? Sí, sí. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar deciros que es un verdadero placer para mí poder estar aquí con todos vosotros, pero a su vez también es una enorme responsabilidad, así que espero que poder estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas que podáis tener generadas con esta charla o con esta conferencia. Tal y como os ha comentado ya el doctor Álvarez, me llamo Jonathan Triviño y soy el director de la residencia Sant Joan de Déu de Martorell. He de decirles que a lo largo de mi trayectoria profesional he impulsado, he liderado y he gestionado equipos de trabajo y proyectos en sectores diferentes, pero he de reconocerles humildemente que gestionar una crisis sanitaria de estas características como director de una residencia de personas mayores donde han fallecido decenas de personas ha sido uno de los episodios más complejos y más duros que me ha tocado vivir, sobre todo desde un plano más personal y vital. Hecha esta pequeñita presentación, si les parece bien, pues entramos ya en materia. Como bien saben, hemos titulado esta conferencia Residencias de mayores en pandemia, del rojo al verde, y he de deciros que me gustaría enfocarla principalmente como una vivencia. Mi objetivo será poder explicaros cómo vivimos esos meses y qué acciones llevamos a cabo para intentar minimizar las terribles consecuencias de esta pandemia. A ver si puedo pasar la página. No me deja pasar la página. Espera. La rueda del ratón podrás pasarla. No la tengo ahora. Ahí irá. Siguiente. Vale, perfecto. Pero de inicio, y para poder poneros en contexto, comentaros que las residencias se dieron una serie de circunstancias que al agruparse generaron la tormenta perfecta. Por eso incluso lo he puesto entrecomillado. En primer lugar, una gran concentración de personas mayores con pluripatologías, la proximidad física de los residentes entre sí, la falta de atención sanitaria de los mismos, el gran trasiego de familiares dentro de los centros. En nuestra residencia diariamente podían venir alrededor de 150 a 200 personas a visitar a sus familiares. El alto absentismo laboral en el sector, que es verdad que en el sector residencial es bastante elevado. Y por último, el poco apoyo institucional que la residencia recibimos durante la pandemia. Por todo ello, no debe extrañarnos en absoluto la altísima
tasa de mortalidad que se produjo en las residencias de mayores en nuestro país debido al COVID. Y a pesar de que el día 5 de marzo de 2020 se dictó por el Ministerio de Sanidad el documento de recomendaciones para estas residencias, la realidad es que hasta mediados del mes de abril la mayoría de estas recomendaciones no pudieron llevarse a cabo. Un hecho causado principalmente por la falta de suministro de PCRs para conocer la realidad en cada una de las residencias, y lo que quizá fue más grave, el no habérsenos dotado de los materiales mínimos de protección. De haberlos tenido, estamos convencidísimos de que se hubieran podido evitar con total seguridad miles de fallecimientos en nuestro país. El 25 de febrero, el Departament de Salut de la Generalitat confirmaba el primer caso de coronavirus en Cataluña. Era el cuarto caso, si no recuerdo mal, confirmado en España, tras 2 pacientes detectados en Canarias y uno en Mallorca. Piensen que durante el 2020 la pandemia se cobró 17.229 muertos en Cataluña, más de 400.000 positivos y grandes repercusiones en todos los niveles, sanitario, social, económico y laboral. Pero sin lugar a dudas, uno de los sectores más afectados fue el asistencial. 7.833 personas murieron en residencias catalanas, 4.157 durante la primera oleada. Piensen que en los momentos más álgidos de la pandemia, el 30,6% de la población afectada en Cataluña eran usuarios de centros residenciales y aproximadamente unos 6.000 trabajadores estaban en cuarentena en sus domicilios, el triple porcentual que el personal hospitalario. En España, según el Ministerio de Sanidad, se registraron 30.117 fallecimientos en residencias desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. Esto suponía que el 43,3% de la mortalidad por COVID en España durante los 12 primeros meses de la pandemia fueron usuarios de centros residenciales. En nuestro centro, concretamente, entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron 15 residentes con prueba positiva confirmada y 28 usuarios más con sintomatología compatible con el virus. Estamos seguros, estamos convencidos que tenían el virus. Piensen que de estos 43 fallecidos, 38 se concentraron durante los meses de marzo y abril. Unas cifras que, sin lugar a dudas, reflejan la situación tan dramática que vivíamos en todos y cada uno de los centros residenciales, sobre todo los meses de marzo y abril de 2020, que fue cuando más fuerte y más duro golpeó la pandemia. Piensen que durante aquellos meses de marzo, abril y mayo, los profesionales del sector hicimos un esfuerzo titánico para luchar contra la pandemia. A pesar de no disponer de EPIs, a pesar de no disponer de pruebas de PCR y a pesar de no disponer de unos protocolos claros y definidos por parte de las autoridades sanitarias y sociales. Al mismo tiempo, y desgraciadamente, durante la primera fase de la pandemia se produjo una importantísima descoordinación sanitaria que dejó a los usuarios de los centros residenciales sin apoyo médico y a los profesionales de los centros sin los medios necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria que estábamos viviendo. Iban pasando los meses y empezaba a desvanecerse la primera oleada en nuestro país. Así llegábamos al verano, donde empezaron a recuperarse las salidas al exterior y las visitas de las familias, muy necesarias para el equilibrio emocional de los usuarios. También se empezaron a retomar de forma progresiva los ingresos de nuevos usuarios, pero es verdad que sin la fluidez anterior. Como muestra decirles que según el último barómetro elaborado por las patronales del sector, a día de hoy el 97% de los centros residenciales seguimos teniendo plazas sin ocupar. La segunda oleada,
que fue durante el mes de octubre, cogió al sector mucho más preparado. Las unidades convivenciales más pequeñas nos permitían sectorizar y aislar a los residentes correctamente, así como derivar con total normalidad a los hospitales. Pero la realidad seguía siendo muy dura. Cuando el virus entraba en un centro, causaba una gran afectación y también causaba muchos fallecidos. El periodo de las fiestas de Navidad, de especial importancia para la gente mayor, también fue muy diferente. Los centros, por encima de todo, tuvimos que proteger la salud y la seguridad de los residentes y de los profesionales, adaptando todas las actividades y las salidas a la realidad de la pandemia, la realidad que estábamos viviendo. Esto es verdad que comportó enormes tensiones con los familiares de los residentes. Por tanto, la afectación a los residentes, a los profesionales, a las familias, a las empresas ha sido tan grande que se hace difícilmente evaluable. Pero después de tanto sufrimiento, por fin vimos la luz. Llegó la vacuna. Sin lugar a dudas, una verdadera bendición para todos. Su llegada a finales de año comportó una de las pocas alegrías de un sector que habíamos sufrido muchísimo durante el 2020. Y al contrario que al inicio de la pandemia, los usuarios de las residencias fueron las primeras personas en recibir las 2 dosis junto con los trabajadores. Una decisión simbólica, pero muy importante para proteger a los más vulnerables y a sus cuidadores. Una vez hecho este pequeño resumen, esta pequeña sinopsis, el objetivo del cual ha sido visualizar qué impacto tuvo la pandemia en el sector asistencial y más concretamente en el ámbito residencial, toca decir quiénes somos. La Residencia Sant Joan de Déu de Martorell es una fundación benéfico-privada sin ánimo de lucro fundada en el año 2001. Somos una institución con un firme compromiso social, un firme compromiso ético y moral que reivindica el oficio de atender, de cuidar y de curar. Nuestra residencia dispone de 136 plazas de residencia y 35 plazas de centro de día. Y paralelamente o a su vez somos un centro colaborador del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña. Ofrecemos un entorno personalizado donde la persona puede continuar con su proyecto de vida y alrededor de unas 100 personas nos dedicamos con la máxima profesionalidad a conseguir que el engranaje de la residencia funcione, ofreciendo un servicio de calidad a las personas que atendemos y sobre todo ofreciéndoles autonomía, confort y bienestar mediante una atención integral centrada en la persona. Somos médicos, somos enfermeras, auxiliares de geriatría, educadores sociales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos o farmacéuticos que trabajamos de manera interdisciplinar para organizar la atención de la persona de forma individualizada según cada una de las necesidades. Un hecho que también quisiera destacarles en este ámbito, y ya que internamente lo consideramos como un punto de inflexión en nuestro día a día, fue que la gestión de nuestro centro hasta el día 31 de marzo de 2020 estaba a cargo de una entidad externa, que en este caso era Mutua de Tarrasa, pero a partir del 1 de abril nos desvinculamos en plena pandemia, nos desvinculamos de esa gestión externa y pasamos a asumir directamente la gestión de la residencia. Respecto a la infraestructura, decirles que nuestra residencia se encuentra, como habíamos dicho, situada en un entorno urbano del municipio de Martorell. Ocupa un recinto de alrededor de unos 13.700 metros cuadrados, unos 9.100 metros cuadrados de sótano, plantas y azotea y 4.600 metros cuadrados de zona exterior. El edificio se estructura en una planta baja, en una planta primera, en una planta segunda, una cubierta, en un sótano que se dedica principalmente o básicamente a áreas de servicios generales.
En la planta baja se sitúa la recepción del centro, una amplia aula polivalente destinada a realizar actividades, el centro de día, una biblioteca, un gimnasio, una capilla, una farmacia, una peluquería, una sala de juntas, un control de enfermería, 6 despachos, así como 12 habitaciones individuales, todas ellas con baño propio. En la primera planta encontramos 20 habitaciones dobles y 22 individuales, todas ellas con lavabos propios, 3 comedores, una sala de descanso, un control de enfermería, 2 lavabos, almacenes y una cocina office. La planta segunda es exactamente igual que la primera. Y destacar en este aspecto que todas las plantas quedan divididas por puertas antiincendio, 3 por cada planta, de forma que cuando estas se cierran, se secciona el edificio en 9 partes iguales. El poder seccionar el edificio en 9 partes nos ha permitido estructurarnos en módulos de convivencia y a su vez sectorizar nuestros espacios. Al mismo tiempo, el hecho de que el centro estuviese dividido en módulos de convivencia facilitó la prevención de la expansión del virus entre los residentes y los trabajadores. Este, sin lugar a dudas, ha sido un elemento muy clave en nuestro caso y que podréis ver un poquito más adelante. Pasamos de diapositiva y aquí entraremos en cómo fueron aquellas primeras semanas. El 3 de febrero la OMS emite un comunicado donde se asegura que las medidas de prevención eran absolutamente esenciales para garantizar que los trabajadores sanitarios estuvieran protegidos frente al virus. El día 30 de febrero, la misma OMS declara el COVID como un brote que constituye una emergencia de salud pública internacional. Y el día 14 de marzo, en España, se decreta el estado de alarma. Y nosotros, como el resto del mundo, continuábamos haciendo nuestra vida con total normalidad y completamente al margen de lo que nos sucedería. La segunda semana de marzo empezamos a recibir las primeras informaciones a través de medios de comunicación de que el virus ya estaba entre nosotros. Pero tampoco recibimos ningún protocolo ni ninguna información sobre cómo actuar o en qué medida este virus podía afectarnos. Sanidad, el Ministerio de Sanidad, tan solo nos aconsejaba la vigilancia pasiva y el control de síntomas. Es verdad que el 13 de marzo decidimos implementar internamente medidas mucho más drásticas de las que nos indicaban las autoridades competentes, cerrando el centro ya a todas las visitas externas. Esto supuso que a partir de aquel momento solo tenían acceso al centro los trabajadores. Los familiares, los servicios externos o los alumnos que estaban en prácticas, entre otros, ya no podían acceder al centro, incluidos los proveedores que ya tenían que dejar todas sus mercancías en la puerta. A partir de aquel momento empezamos a recibir de manera diaria y continuada nuevas informaciones. Cada día recibíamos decenas de llamadas telefónicas por parte de Salud Pública, por parte del Departamento de Treball, Afers Socials y Famílias, de los servicios de epidemiología, muchas veces con información contradictoria y con protocolos, directrices y personas de referencia que iban cambiando de manera continuada. Diariamente nos llegaban nuevos protocolos de actuación, y digo diariamente porque era así como directrices diferentes para gestionar una misma situación. O sea, es importante este dato. O sea, diariamente nos llegaban nuevos protocolos de actuación y directrices diferentes para gestionar una misma situación. En este sentido, teníamos que informar también diariamente de nuestra situación a una gran cantidad de coordinadores, gestores, referentes, recibiendo también instrucciones cambiantes desde las diferentes administraciones públicas. Nadie tenía claro qué teníamos que hacer o qué pasos
teníamos que seguir para hacer frente a esta pandemia. Pero tal y como estaban evolucionando los acontecimientos, teníamos claro que se trataba de un hecho excepcional, difícil de abordar y con unas consecuencias imprevisibles. Lo primero que hicimos fue intentar conseguir equipos de protección individual, los EPIs, siendo esta una de las complicaciones que más ha perdurado en el tiempo. Los primeros equipos de protección que recibimos fue por parte del Hospital de Martorell, ya que los proveedores con los que contactábamos o no tenían o los tenían confiscados en las aduanas. Y cuando finalmente conseguíamos material pagado a precios escandalosos, nos enfrentamos a un nuevo problema. Nadie podía asegurarnos una fecha de entrega. Imagínense la tensión de aquellos momentos. Tardamos, por ejemplo, un mes, 30 días, en recibir un primer pedido de mascarillas FFP2. Asimismo, a esta situación se le añadía que los hospitales estaban desbordados y no tenían capacidad para poder ofrecer una atención sanitaria adecuada. En el país, en España, no habían suficientes respiradores, ni suficientes camas, ni suficiente personal como para poder hacer frente a esta situación y para poder atender a más pacientes. Como les decía antes, la preocupación, los nervios se palpaban en las caras de los trabajadores, pero es verdad que tocaba trabajar juntos con todas nuestras fuerzas. Finalmente, el día 14 de abril, recibimos el primer pedido de material por parte de la Generalitat de Cataluña. 60 mascarillas FFP2. Piensen que teníamos más de 130 usuarios y alrededor de 100 trabajadores. Paralelamente, los días 17, 19 y 22 de abril se llevaron a cabo las primeras pruebas PCR a los residentes. A los profesionales del centro nos las hicieron el 13 de mayo. Para aquel entonces habían fallecido ya 39 residentes y prácticamente un 50% de la plantilla estaba confinada en sus domicilios. Teniendo en cuenta esta realidad, nos vimos en la necesidad de crear un plan de contingencia adaptado a nuestras características individuales y encaminado a la prevención y respuesta ante la aparición de casos y nuevos brotes de COVID. Otro tema importante que me gustaría destacarles de aquellas primeras semanas tiene relación también con la formación de los profesionales y la supervisión del cumplimiento de los protocolos de actuación. Aquellas semanas se generaron un sinfín de instrucciones, un sinfín de protocolos que tuvieron por objeto proporcionar herramientas a los profesionales para prestar una asistencia adecuada en un contexto de máxima seguridad. En aquellos momentos el papel de los profesionales asistenciales era esencial para mantener bajo control la transmisión de la infección. En este caso, la responsable higiénico-sanitaria, María José, fue la encargada de la sectorización del centro y a su vez también se encargó de proporcionar la formación a los profesionales sobre el uso de los equipos de protección individual. También fue la encargada, junto a la dirección, junto a mi persona, de supervisar toda la aplicación de los protocolos que de forma continuada nos llegaban por parte de las autoridades sanitarias. ¿Qué medidas adoptamos para la prevención y protección de la infección en nuestro centro? Atendiendo al protocolo remitido por Salud Pública sobre el manejo en las residencias de casos en investigación probables o confirmados de COVID y siguiendo las recomendaciones generales que nos hacían, el día 6 de marzo se llevaron a cabo las siguientes medidas. En relación al acceso y visitas al centro, se comunicó a los familiares que teníamos que regular sus visitas, debían de abstenerse de acudir
si presentaban síntomas respiratorios, gripales o fiebre, si habían estado en zonas de riesgo en los últimos 14 días o si habían tenido contacto estrecho con un caso probable. Paralelamente, se limitó el número de visitas de familiares por residente, no aconsejando la visita de varias personas simultáneamente. Se suspendieron las excursiones, se suspendieron las salidas grupales, se llevó un registro de todos los visitantes con el fin de actuar más deprisa para hacer frente a estudios de contactos en casos de contagio, y se suspendieron todas las actividades grupales que provenían desde el exterior. En relación a las medidas para reforzar la prevención, se colgaron por todo el centro carteles informativos sobre medidas preventivas e higiene de manos. Se colocó en la recepción del centro gel hidroalcohólico para que los visitantes lo utilizaran a su llegada y a su salida. Y a aquellos residentes que presentaban sintomatología respiratoria o intuíamos que la presentaban, se les restringía los movimientos instándolos a quedarse en la habitación. Una semana más tarde, atendiendo a las instrucciones para la prevención y la protección de la infección remitidas por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, el día 12 de marzo se añadieron las siguientes medidas. Como ven, en una semana iban variando constantemente los protocolos. Ya en relación al acceso y las visitas al centro, ya se contactó con los familiares de referencia de los residentes para comunicarles que se restringían todas las visitas al centro y, en consecuencia, se cerraba el acceso al mínimo. Una semana antes, lo único que podíamos hacer era restringir el volumen de familiares que podían acceder. Ahora ya, 7 días después, se cerraba a cal y canto la residencia. Se suspendieron los nuevos ingresos para ya habilitar espacios de aislamiento en caso de que fueran necesarios. En relación a las medidas organizativas y de funcionamiento, se restringió la concentración y la utilización de las zonas comunes por parte de los residentes, así como la movilidad entre plantas. Por tanto, los residentes solo podían estar en su planta, no podían subir y bajar. Y evidentemente se restringieron ya todas las salidas de los residentes al exterior, excepto en casos de necesidad o urgencia justificada. En nuestro caso no salió nadie. La situación hasta aquel momento parecía del todo controlada, pero aquel mismo 12 de marzo, 2 residentes empezaron a presentar sintomatología compatible con el COVID. De manera inmediata los confinamos en sus habitaciones y contactamos telefónicamente con el 061 por si había la posibilidad de hacerles las pruebas PCR. Nos dijeron que no. A causa de esa negativa y con los nervios que podéis imaginar que teníamos ya, solicitamos al doctor Álvarez, al Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, si podían enviarnos a alguien para poder hacerlas. Se hicieron las gestiones oportunas y vinieron 2 profesionales del servicio de hospitalización domiciliaria a realizarla. El día 14 de marzo nos confirma el doctor Álvarez, me confirma el doctor Álvarez que una de las pruebas había tenido un resultado positivo. Desgraciadamente ya teníamos el virus campando a sus anchas en nuestro centro y a saber desde cuándo lo teníamos allí instalado. No nos lo creíamos, estábamos perplejos, pero sobre todo no podíamos llegar a imaginar ni por un momento todo lo que estaba por llegar. Paralelamente, durante aquellos días, la situación sanitaria, tanto en Cataluña en particular como en España en general, empezaba a complicarse por exceso, por la aparición de centenares de casos. Para intentar dar respuesta a la crisis sanitaria
que teníamos en el ámbito asistencial, las autoridades sanitarias empezaron a publicar diferentes recomendaciones, instrucciones o protocolos de actuación. Muchas de ellas, como también había pasado anteriormente, contradictorias entre sí. En este sentido, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en fecha de 13 de marzo, publicó la primera de las guías de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en las residencias. Lo he citado textualmente porque era así como se llamaba la guía. Y fruto de esta guía de actuación, de esta primera guía de actuación con ya un poquito de cara y ojos, empezamos a aplicar los procedimientos que en ellas se establecían. En todo caso, lo primero que hicimos cuando tuvimos constancia de que teníamos un caso positivo fue protegernos. El día 18 de marzo tomamos la decisión dura, pero necesaria, de confinar a todos los residentes dentro de sus habitaciones, sin poder salir de las mismas, sin excepción. Pero como ya comentaba anteriormente, el virus ya acampaba a sus anchas por todo el centro, habiéndose instalado ya en el mismo con una crueldad y con una voracidad inusitada. Y muchos de nuestros trabajadores, muchos de nuestros usuarios, sin saberlo, estaban ya contagiados. Pero lo que sí que tuvimos claro desde un primer momento es que algo teníamos que hacer para hacer frente a esta situación tan dantesca y que solo podíamos sacarlo adelante si estábamos unidos. Solo sabíamos que se trataba de un virus muy contagioso, por tanto, aplicando el sentido común, decidimos hacer lo mismo que con cualquier otro virus de alta capacidad de contagio, que los residentes y los trabajadores no se relacionasen entre sí. Además, jugaba a nuestro favor que el centro disponía de capacidad estructural y organizativa para poder mantener el aislamiento de los residentes. Por tanto, el aislamiento del centro era posible y aun sin poder disponer de todas las pruebas PCR que hubiésemos necesitado, clasificamos a los residentes por plantas en los siguientes grupos. Por un lado, residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con un caso posible o confirmado. Por otra parte, residentes sin síntomas, pero en aislamiento preventivo por haber sido contacto estrecho. Por otra parte, residentes con síntomas compatibles. Y por otra parte, casos confirmados. Por tanto, clasificamos a los residentes en cuatro grupos. Y ahora sí, con instrucciones mucho más definidas por parte de las autoridades sanitarias y habiéndose podido ya realizar las primeras pruebas PCR a los residentes los días 17, 19 y 22 de abril, empezamos a poder establecer las medidas para separar a los residentes contagiados de los no contagiados. Por tanto, en consecuencia, el centro se dividió en 3 tipos de zonas: la zona verde, la zona amarilla y la zona roja. Y en cada una de ellas ubicábamos a los residentes según el grupo al que pertenecían. La zona verde era la zona limpia de la residencia, es decir, que no tenía ningún caso confirmado, sospechoso o contacto estrecho. En esta zona los residentes podían compartir zonas comunes, eso sí, debían de guardar la distancia de seguridad de 2 metros y las ocupaciones de los espacios no podían ser superiores al 30%. Debía de haber una ventilación adecuada, así como un seguimiento estricto de la aparición de signos y síntomas compatibles con la infección, que lo hacíamos 2 veces al día. Teníamos la zona amarilla, que era la zona de la residencia donde se alojaban aquellos residentes sospechosos de infección y era una zona de alto riesgo, y en esta zona estaban ubicados aquellos residentes sin síntomas pero en cuarentena por haber sido contacto estrecho con un caso sospechoso, los asintomáticos con PCR negativa pero que tenían que estar en aislamiento, o aquellos residentes que tenían ya sintomatología compatible con COVID y estaban pendientes de prueba diagnóstica. Y después teníamos la zona roja, que era la zona donde se agrupaban a todos aquellos residentes confirmados de COVID. Estos residentes podían estar en habitaciones individuales o compartidas, podían estar en zonas comunes exclusivas para personas con COVID, y el personal podía llevar el mismo EPI durante el turno siempre que estuviera íntegro y no tuviera
restos biológicos. En nuestro caso, la planta 0, que estaba compuesta por 12 habitaciones individuales, y la planta 1, compuesta por 22 individuales y 20 dobles, era zona verde, y la planta 2 estaba formada por una zona amarilla, una zona roja y otra zona verde, que es la que podéis ver en el plano. Destacar a su vez que con esta sectorización se garantizaba que cada trabajador hiciera una atención exclusiva a cada uno de los grupos sin entrar en contacto bajo ningún concepto con las personas del otro grupo. Y llegados a este punto ya les explicaré por qué razón escogimos como nombre de esta conferencia Residencias de mayores en pandemia del rojo al verde. Y el motivo es porque el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña en el mes de mayo empezó a clasificar a las residencias por colores. Éramos residencias verdes, residencias naranjas o residencias rojas, dependiendo de la situación en que nos encontrásemos en ese momento, dependiendo de si teníamos o no un brote activo de COVID. Las catalogadas como verdes eran las residencias sin contagios y que tenían garantizados los circuitos, el aislamiento y la sectorización de los espacios. Las residencias catalogadas como naranja eran aquellas que, aun teniendo casos activos, podían garantizar los circuitos, el aislamiento y la sectorización de los espacios. Y las catalogadas como rojas eran aquellas que tenían brotes activos entre residentes o trabajadores. Esta clasificación se actualizaba cada semana y el color determinaba que se pudieran llevar a cabo nuevos ingresos o que se pudieran realizar visitas por parte de los familiares en los espacios interiores o exteriores habilitados. El 13 de mayo, la primera vez que la Generalitat de Cataluña cataloga a las residencias por colores, nos comunican que somos rojos. En ese momento teníamos un brote activo de 22 residentes contagiados. 12 días más tarde, el 25 de mayo, ya nos catalogan como naranja, aun teniendo 10 residentes positivos, ya que podíamos garantizar los circuitos, el aislamiento y la sectorización de los espacios del centro. Seguimos siendo naranjas hasta el 28 de junio, puesto que el 29 de junio ya nos catalogan por primera vez como residencia verde. Recuerdo aquella llamada de teléfono por parte de la delegada de la Consellera de Salud como si fuera hoy. Fue un momento muy especial y muy emotivo para todos los miembros del equipo. Recuerdo saltos de alegría, lágrimas en los ojos, abrazos entre compañeros. Esto sí que es verdad que no podíamos abrazarnos, pero lo hicimos. Era nuestro momento. Lo habíamos conseguido. En esa semana, después de 4 meses durísimos, ya no teníamos a ningún residente ni a ningún trabajador contagiado. El arduo trabajo había dado sus frutos. Seguimos catalogados como verdes hasta el 2 de noviembre. Aquella semana, en pleno pico de la segunda ola de la pandemia en España, pasamos de 9 a rojos, ya que se contagiaron 6 residentes de un mismo módulo de convivencia. En ese momento nos temimos lo peor, temimos que el brote se expandiera, pero no fue así. Seguíamos con nuestro centro sectorizado por zonas y por unidades de convivencia, sabíamos qué teníamos que hacer y sabíamos cómo teníamos que hacer frente al virus. En 3 semanas los 6 residentes estaban ya negativizados sin producirse ningún contagio más. Volvíamos a ser verdes, pasábamos del rojo al verde. A ojos de cualquiera era un simple cambio de color, pero para nosotros lo era todo. Ante la gravedad de la pandemia, tanto el Ministerio de Sanidad como la Generalitat de Cataluña publicaron guías de actuación, de aplicación en el ámbito residencial, en las cuales se recomendaba, incluso en algunos casos se exigía, la suspensión de cualquier visita en los centros residenciales. Fruto de estas guías de actuación, los centros nos vimos obligados a adaptar nuestra dinámica a unas medidas de máxima prevención para evitar contagios. Pero este hecho comportó un impacto muy negativo precisamente en aquellas personas que más queríamos proteger, que eran nuestros residentes. Sin duda han sido ellos los que se vieron forzados a vivir en un aislamiento y en una separación física de sus familiares. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido intentar recuperar
de forma progresiva todas las actividades en el centro para mantener y mejorar sus capacidades cognitivas, funcionales y emocionales. En todo caso, con el objetivo de poder dar una mejor atención a los usuarios, Salud Pública hizo una serie de recomendaciones para posibilitar las visitas de familiares en los centros según un plan de desescalada dividido por fases, que lo pueden ver aquí. En la fase 0 se facilitaba en situación de seguridad las visitas de acompañamiento y final de vida. En la fase 1 se añadió la priorización de las visitas para pacientes con situación de descompensación por enfermedad crónica. En la fase 2 se generalizaron las visitas a todo tipo de residentes, pero con un máximo de una persona por residente, y en la fase 3 se permitieron hasta 3 familiares por residente. Para dar cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, desde el centro habilitamos una zona exterior como zona de visita, así como una sala interior para que las visitas, si por condiciones meteorológicas no pudieran hacerse en el exterior, las podíamos hacer en el interior. El impacto de la vacunación. Desde que estalló la pandemia, el COVID ha sido especialmente cruel con las personas mayores que viven en residencias. Pese a que hemos estado blindados durante gran parte de la crisis sanitaria, el virus lograba entrarnos de una forma muy fácil y de una forma muy devastadora. Las vacunas nos hicieron soñar con el final de la crisis sanitaria y parece que el sueño se está haciendo realidad. Los residentes y los trabajadores de las residencias de mayores empezamos a respirar ya con mucha más tranquilidad. Al menos una dosis de la vacuna ha llegado ya al 99,7% de los residentes en España y el 93,3% ha recibido ya las 2 que son necesarias para completar la pauta. Y para constatar el brutal impacto que ha tenido la vacunación en los centros residenciales, les daré simplemente unos datos. En España, entre el 29 de marzo y el 4 de abril de 2001, solo se registraron 45 contagios y 2 fallecidos. Se trata de una caída del 99,7% de la cifra de muertos y del 98% en la de infecciones respecto a la última semana de enero, cuando la tercera ola alcanzaba su punto más álgido y la vacunación todavía no había surgido efecto. En nuestro centro, el 99% de los residentes y el 97% de los profesionales se han vacunado, no habiéndose producido ya ningún contagio ni ningún fallecimiento a causa del COVID desde que se administraron las primeras dosis de la vacuna a residentes y trabajadores. Unas cifras que hablan por sí solas. Después de meses confinados, las residencias hemos empezado a abrirnos, aceptamos ya visitas de familiares y los residentes pueden salir al exterior. Pero de momento seguimos siendo prudentes y seguimos manteniendo medidas de seguridad, como son la mascarilla o los equipos de protección individual entre el personal. Para ir concluyendo, decirles que no todo lo que ha tenido que ver con el COVID ha sido malo. De toda situación, sea buena o sea mala, debemos de extraer conclusiones y, en la medida de lo posible, mejoras. En ese sentido, podemos hablar de 4 grandes éxitos conseguidos durante la pandemia. El primero de ellos, la inclusión de las residencias en salud. En Cataluña, las residencias siempre habían dependido orgánica y políticamente del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña. El día 8 de abril, el Departamento de Salud toma el control sanitario y de gestión de los centros residenciales, en un gesto insólito, inédito, en los 40 años de autogobierno de Cataluña. Otro éxito, el incremento de las tarifas. Del sector llevamos mucho tiempo reivindicando el incremento de las tarifas de las residencias para garantizar la viabilidad económica del sector y finalmente la Generalitat ha asumido un incremento de un 6,8% en todas las tarifas. Un tercer punto, las medidas económicas. Durante la pandemia se consiguió el pago de la plaza vacante mientras no se permitían nuevos ingresos, así como el establecimiento de un módulo sanitario que asumía
el sobrecoste de los gastos extraordinarios que teníamos que llevar a cabo, como eran temas de limpieza, el incremento de los ratios de profesionales, la compra de material sanitario. Y en cuarto lugar, el despliegue del ECAP. Los profesionales sanitarios de los centros residenciales tendremos acceso al ECAP, pudiendo visualizar a partir de ahora ya el historial clínico de los usuarios y utilizando, por tanto, el mismo programa de gestión o la misma plataforma que utiliza Primaria y utilizan los hospitales. Y ahora sí, para acabar, retos de futuro. Esta pandemia también nos ha enseñado que tenemos retos importantes por delante. El primero de ellos es la coordinación sociosanitaria. Salud y asuntos sociales tienen que coordinar una actuación conjunta en las residencias de gente mayor. Las personas que viven en residencias tienen derecho a recibir un servicio de calidad por parte del sistema público de salud. Es necesaria una adaptación o una atención adaptada a las necesidades de los residentes y a las características de cada territorio, respetando la idiosincrasia de unos centros que tenemos unas necesidades de atención médica, pero que no somos hospitales ni tenemos voluntad de serlo. Y otro reto importante es conseguir una financiación adecuada, por lo tanto es urgente y necesario disponer de una financiación adecuada para afrontar el reto del sobreenvejecimiento de nuestra sociedad en España. Y hasta aquí. De inicio les he comentado que, mirad el tiempo, bueno, no sé si me he ceñido más o menos al tiempo que tenía establecido, pero bueno, de inicio les he comentado que quería enfocar esta conferencia principalmente como una vivencia y espero haber sido capaz de transmitirles cómo vivimos esos meses y qué acciones llevamos a cabo para intentar minimizar las terribles consecuencias de esta pandemia. Ahora, en todo caso, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre aquello que he explicado o intentado explicar, pues estaría encantadísimo de poder contestarles. Gracias, Jonathan. Yo quiero comentar un par de cosas. Una, decir que Jonathan fue de los primeros que cayó enfermo, sí. Y de hecho en marzo, la última quincena de marzo y la primera de abril estuvo confinado en casa y dirigiendo la entidad desde su domicilio, con tos, fiebre y todas estas cosas que pasan. Dos, que la persona que más visitó la residencia en los 2 primeros meses fue el notario y que el pobre hombre lo pasaba fatal porque se tenía que vestir, o sea que el notario era un visitante habitual. Y 3, que él ha pasado por encima, hay grandes profesionales, hay psicólogos, hay enfermeros, hay podólogos, hay un director, pero nuestros profesionales en general tienen una baja cualificación. Y entonces, aunque él ha pasado un poquito por encima, se han hecho centenares de horas de formación en cosas tan básicas como ponerse o quitarse un EPI y las cosas en las que ahora ya somos todos más conscientes, pero que en aquel momento no lo eran. Es decir, no te muevas del sitio donde tienes que trabajar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además con una alta rotación de profesionales, tengan ustedes en cuenta que nuestros profesionales cobran menos que un cajero de supermercado. Entonces, y esto es lo que hay, es el convenio que hay. O sea que ha habido que hacer un esfuerzo de motivación y de formación de personal que hasta entonces no tenía la necesidad de ser sanitarizado, por decirlo así, ¿vale? Oye, me has asustado de todo lo que has pasado, ¿vale? Ahora, pues... Lo sabes bien porque lo has vivido también en primera persona. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Realmente fue una presentación sumamente interesante y hecha con las vivencias. Mostraste en todo momento, en vivo y en directo, el drama que se vivió y el alivio que representa ahora esta situación que estás planteando con el asunto de las vacunas. Nos lo transmitiste perfectamente. Si bien uno vio las imágenes que se dieron por todo el mundo de estas cuestiones que sucedieron en varios países, relatado por un protagonista de ellas, cobra un valor muy importante, sumamente importante, que lo sabemos valorar. Así que nuevamente muchas gracias.
Ahora vamos a abrir las posibilidades de que las personas, los participantes, hagan comentarios o preguntas, siempre con determinada brevedad dentro de lo posible. Si es un comentario lo más breve posible y una pregunta dirigida a Jonathan. Acuérdense de desbloquear el micrófono, acuérdense de presentarse, así Jonathan sabe nuestra procedencia, nuestra profesión, desde dónde estamos hablando. Y bueno, y trataremos de que las sesiones no se prolonguen en demasía para evitar el cansancio físico y mental de todos nosotros. Así que queda abierto, pueden hacerlo o levantando la mano, pero como yo no los veo porque hay dos pantallas, pueden escribir en el chat, quiero preguntar o quiero intervenir, y inmediatamente, no se pongan ansiosos si no los llamamos enseguida, inmediatamente les permitiremos intervenir. Bueno, ya está, basta, yo no digo más nada y acá hay un bravo Jonathan, una buena presentación que dice Miriam Algarra. Así que ya empezamos bien, Jonathan, con una excelente nota para ti. Bueno, adelante, compañeros y compañeras. Quiere hacer una pregunta a Cristina Ortiz. Ok. Yo soy médica, neumonóloga, infectóloga en el pasado y trabajé en la provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar algunas cosas para aclarar la comprensión de lo que contaste. ¿Lo arquitectónico era previo? ¿Ustedes tenían ya preparado como para segmentar en caso, no sé, de un incendio o de una infección que pudiera propagarse, o lo tuvieron que habilitar en el camino? Hola Cristina, tenemos la gran suerte de disponer de una infraestructura magnífica y es verdad que cumpliendo pues, las medidas legales sí que las residencias tienen que estar sectorizadas como cualquier otra organización en materia de incendios. Sí que es verdad que solo lo teníamos para los incendios, lo que pasa es que aprovechamos esa infraestructura, aprovechamos esa sectorización por incendios para poder sectorizar las diferentes alas o los diferentes pacientes o los diferentes residentes teniendo en cuenta cómo estaba cada uno de ellos. Sí que es verdad que las autoridades sanitarias, como he comentado anteriormente, empezaron a lanzar mensajes de cómo debíamos de gestionar la pandemia y que la mejor manera de poder gestionarla era sectorizando zonas. La gran suerte que pudimos tener nosotros, y es verdad, y eso el doctor Álvarez lo sabe bien, nos avanzamos incluso a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y sin que nadie nos lo dijera ya preveímos esta sectorización por espacios. No sé si te he contestado, Cristina, la pregunta que tenías. Claro que el aire es más difícil porque hay que extraerlo o hacer cosas de ingeniería, pero ya tenían una buena ventaja. ¿Y los primeros pacientes murieron en las residencias o los derivaron? Los primeros pacientes murieron en las residencias. Murieron en la residencia. Sí, como os he comentado antes, en 3 semanas murieron 38 personas. Que es una cifra que da vértigo y aún hoy cuando lo digo se me pone la piel de gallina. Cristina, nosotros que éramos o somos el hospital de apoyo, de referencia para esta entidad, en ese momento, en esas primeras semanas, nosotros tenemos 135 camas, somos un hospital comunitario, peleamos para mantener una parte abierta que era para las urgencias y para los partos, porque nuestra vocación es comunitaria y no podíamos dejar a la gente sin este servicio, pero llegamos a tener 100 pacientes ingresados activos con COVID y
54 pacientes esperando cama en urgencias para ingresar. Nuestras urgencias son muy pequeñitas. No tienen 54 boxes. Y además, hasta 5 y 6 pacientes intubados y ventilados mecánicamente. Nosotros no tenemos intensivos, yo soy intensivista, pero no tenemos intensivos en quirófano. O sea, no solo, digamos, no era fácil, sino que se tuvieron que priorizar, y esto con Juan lo hemos hablado varias veces, determinados accesos a alta tecnología. Y hay que decir que nuestro hospital, junto con otro, que es el Hospital de Mollet, si se hace en un ratio, que nadie me ha hecho caso en la Generalitat, que es número de pacientes tratados por número de camas hospitalarias, nosotros ganamos por goleadas a Vallebrón, a Belviche y a lo que sea. Nosotros tratamos en los 2 primeros meses 600 pacientes con 135 camas, o sea, un ratio de 4 o 5 pacientes por cada cama habilitada. Esto hubiese sido pues, que en Vallebrón hubiesen tratado 6.000 los 2 primeros meses. Es decir, la situación por sí sola era complicada y además, Juan me lo envió hace ya tiempo, había una indicación que después ha desaparecido de priorización de atención a los pacientes. Gracias. Bueno, la verdad que es una maravilla la residencia, los servicios que prestan, la estructura que tiene, etcétera, etcétera. Nada más parecido a un incendio que esta epidemia, esta pandemia, ¿no es cierto? Lo demostró que las puertas que eran para los incendios sirvieron para esto, más otras enseñanzas que seguramente van a dejar. ¿Cómo es el compromiso social con los residentes, los usuarios, así los llamabas vos, de estas residencias? Porque hay veces que son personas que, no sé, en el caso de España o de Cataluña, son personas que generalmente se les da cierto abandono desde el punto de vista social o familiar. ¿Qué pasó socialmente con este desastre que hubo, no? Ha habido un momento durante la presentación que decía que el tema de las familias fue uno de los temas más complejos que tuvimos, porque ni los residentes entendían, muchos de ellos pues, con enfermedades que no les permiten ser conscientes de la realidad, pero es que las familias tampoco eran conscientes de que nosotros teníamos la responsabilidad de salvarles la vida a ellos, ¿no? O sea, es verdad que se han producido muchos ciertos encontronazos entre las familias y nosotros, pero bueno, dentro de lo que cabe hemos tenido suerte que hemos podido conseguir un equilibrio. Sí que es verdad que el sentimiento de culpa, y supongo que pasa en Cataluña, pasa en España y pasa en todas las partes del mundo, el sentimiento de culpa de las familias por el hecho de tener a su padre, a su madre en una residencia, juega un papel importante. Y cuando digo sentimiento de culpa, supongo que me estáis entendiendo perfectamente lo que quiero decir. Es verdad que también somos una residencia pienso que con un nivel económico medio, alto, ¿vale? Sí que es verdad que hay otras residencias en el municipio que quizá los perfiles son un poco diferentes, pero centrándome, Juancho, un poco en la pregunta que me comentabas, el doctor Álvarez le hacía la broma, pero es una broma muy, muy real, que quien más visitó la residencia en esos momentos fue el notario, y es porque a las familias pues les entró el vértigo de que tenían que arreglar los papeles por si pasaba alguna cosa. Y esa era una de las principales preocupaciones que tenían las familias. Eso sí, delante de sus familiares tenían que demostrar que eran los mejores hijos, las mejores hijas, las mejores sobrinas o los mejores sobrinos. Pero bueno, he intentado ser lo más prudente posible a la hora de dar la respuesta, pero supongo que me habéis entendido perfectamente. Sí, perfectamente, Jonathan. Muchas gracias. Juan Nava quiere hacer una pregunta. Déjame que diga, que aposte una cosa. Perdón. Después Juan. La residencia, siendo una fundación privada, no tiene que hacer rendimiento al capital. Detrás no hay
no hay dividendos, no hay ganancias, sino que si, que no es el caso, gana dinero, pues se reinvierte. Pero después tiene un hecho diferencial muy potente, que es que tiene un patronato en el que el presidente es el alcalde de la ciudad, con además varios miembros del ayuntamiento y personas de reconocida solvencia moral y cívica dentro del propio municipio. Esto ha hecho que seamos capaces no solamente de explicar, sino que tuviésemos un amplificador en qué es lo que había que hacer y no hacer desde una autoridad tan potente que no es lo habitual en nuestro país, como es el alcalde de la ciudad y presidente del patronato, que han estado detrás, que han estado informando cada día. De hecho, todavía seguimos informando cada día en Facebook, en Instagram y todas estas cosas en las que yo no entro, de cuál es la situación tanto del hospital, pero también de la residencia. Esto generaba o ha ido generando tranquilidad en la población. Y lo que entonces al principio era nerviosismo, gracias a una autoridad tan potente, moralmente conocida, reconocida y que ha ganado las últimas elecciones por goleada, pues nos ha ayudado bastante. Cosa que probablemente en otras entidades o en otros municipios esto no ha podido ser así. Gracias. Bueno, ahora Juan Nava y después Luis quiere hacer un comentario. Jonathan, bueno, yo te he seguido con mucha atención. Habíamos hablado del drama sanitario y de todo el contexto de la organización de la atención médica en Cataluña, en este grupo. Y bueno, yo creo que tú has ido desgranando paso a paso casi todas las cuestiones. Ahora, a mí personalmente, y creo que al grupo de Argentina probablemente más, nos queda una duda, o sea, a mí me queda una duda. Tú dijiste algo que pasó un poquito por encima, que en determinado momento era el Departamento de Trabajo y después pasó a ser la Consejería de Sanidad. Y esto ha quedado así. Yo creo que este es un hecho muy relevante que bueno, me gustaría que lo aclares un poco más, porque esto pasó el 8 del 4 y el 8 del 4 ya era, digamos, el incendio ya estaba declarado y lo que había que hacer era intentar apagarlo, y seguramente la gente que se murió ya estaba contagiada. Aparte, en ese momento, digamos, había escasez de pruebas diagnósticas, o sea, la clasificación de pacientes, si estaban infectados o tenían riesgo o lo que sea, era por ojo, pero no por pruebas, que no había, y era un momento, digamos, muy dramático. Eso un punto, o sea, digamos, la importancia del paso a sanidad, que lo pones después en una de las conclusiones, y lo otro, si pudieras aclarar un poco la asistencia sanitaria de las residencias, cómo era y cómo es, porque tú dices, hay 100 personas, pero me imagino que la mayoría debe ser personal, digamos, auxiliar, habrá un número de enfermeras bastante reducido, un número de médicos que no sé si existe o no, y esto me gustaría si lo puedes aclarar para ver, porque evidentemente lo que pasó aquí pasó en toda España, o sea que hay un sistema de residencias, y en Europa también, el 40% de la gente que murió era gente de residencias, casi de media, digamos, en casi todos los países. Y es un sistema más asociado, bueno, acá era a trabajo, que es servicios sociales y trabajo, y no a sanidad, aunque los residentes tienen altas patologías, ¿no? O sea, si pudieras ahondar un poquito en eso, y si tú, Manolo, le das la visión sanitaria, igual se puede entender un poquito más. Perfecto, pues intentaré, Juan, dar respuesta gracias. a las preguntas. A ver, para las residencias el depender orgánicamente de salud fue un antes y un después. Es verdad que las residencias dependíamos, como he comentado anteriormente, del Departamento de Trabajo, Afers Socials y Famílias, no dejan de ser
bueno, pues como aquel bulet que dicen en catalán, ¿no? Como aquella cosa allí que la tienes que tener, por lo tanto depende de un departamento más que nada como un tercer sector, ¿vale? No algo sobre lo que se tiene que tener una vigilancia exhaustiva, y que se dedica pues, simplemente a gestionar, el Departamento de Afers Socials pues, se dedica a gestionar ayudas, se dedica a gestionar un poco las incapacidades, todas aquellas cosas. Por lo tanto, era un departamento, o es un departamento que en materia sanitaria pues, ni podía, digamos que no podía asumir la gestión sobre ningún ámbito de eso, porque realmente es que no tenía competencias. Claro, ¿qué nos pasa el día 8 de abril? El 8 de abril, ante una situación tan dantesca como la que estábamos viviendo, donde realmente estábamos viendo que ya no era una crisis social, era una crisis sanitaria. Por tanto, se tuvieron que poner al frente a aquellos departamentos que realmente gestionaban los temas sanitarios. Por tanto, un departamento como era Benestar, que simplemente gestionaba ayudas, no podía hacer frente a una crisis sanitaria. Por tanto, era el Departamento de Salud, que realmente era el que tenía que dedicarse a gestionar una crisis de estas características. No sé si me estoy intentando explicar bien o no. Digamos que, más que nada para que puedan ver la diferencia. O sea, una cosa es el Departamento de Bienestar, que realmente estaba pensado para gestionar ayudas, y el Departamento de Sanidad realmente está digamos, pues, no sé, ¿no? Es el garante del sistema de salud dentro de Cataluña. Por tanto, en una crisis sanitaria, ¿quién tenía que garantizar la salud de todos los organismos, de todas las entidades? El Departamento de Salud. Sí. No sé si me he sabido... No, sí. Bien, ¿eh? Hay un concepto básico, que una residencia de personas mayores no es un sociosanitario, no es un centro de convalecencia, no es un centro de recuperación y no es un centro de subagudos. Es el domicilio de personas que han decidido, ellos o sus familiares, vivir de forma mancomunada. Es un domicilio. Por lo tanto, la asistencia es como si fuese un domicilio. No es un hospital ni tiene vocación de ser hospital. Nuestro objetivo es cuidar. Ese concepto es importante, exacto. No es un sociosanitario, no es un centro sociosanitario donde tú estás allí un tiempo recuperándote de determinadas enfermedades o intervenciones quirúrgicas. No es un centro de subagudos, es el domicilio de una persona mayor que vive allí siendo ayudada para determinadas cosas o que está más segura que en su propio domicilio. De hecho, nosotros tenemos acuerdos, más que contratos, acuerdos para que nuestro servicio de hospitalización domiciliaria ante determinadas patologías pudiesen ser tratados los pacientes en su propio domicilio, que en este caso son las residencias. Habiendo algunas residencias por ahí bastante grandes en las que el paciente va un momentito, a lo mejor o no, a urgencias y después es tratado en su domicilio, que es una residencia en este caso. Pero no es un sociosanitario, que es un concepto un poco diferente. Esto es importante. Un poco, Juan, el objetivo de una residencia es cuidar, no era curar. Pero realmente en una crisis sanitaria lo que teníamos que hacer era curar, no solo cuidar. Entonces ahí es donde está la dicotomía entre los dos departamentos. Perdón por la simplificación, pero creo que es importante. Está bien, pero el problema se generó y porque, tú mismo lo dijiste, digamos, los infectados se murieron en la residencia. O sea que este concepto que acabáis de explicar, socialmente no está tan claro e incluso, digamos, desde Sanidad se pusieron trabas a la derivación a hospitales. Más allá de que seguramente muchos de esos 43, me parece que eran, que fallecieron, y todos los que se infectaron, igual no hubieran tenido, digamos, si tenían decisiones anticipadas, igual decían que no los trasladaran al hospital, pero digamos, el hecho de que no se priorizó el no traslado, eso transformó muchas veces la residencia en un lugar que había que hacer algo por ello. O sea, bueno, no sé si llegasteis a dar oxígeno, si llegasteis a hacer algún tratamiento, si pudisteis hacer algo asistencial. Y me falta saber cómo es la asistencia médica de esos
30 residentes en el momento previo, y durante y después, si lo puedes... Sí, en nuestro caso, al ser una residencia grande y con estructura, piensa que nosotros tenemos médico, piensa también que las residencias, ya no tan solo en Cataluña, sino creo que incluso en España, no están obligadas a tener médico, no están obligadas a tener un facultativo, o sea, más que nada también para que veáis sí, la normativa. ¿Qué normativa? Nosotros sí que tenemos sí. Un facultativo en la estructura. Paralelamente tenemos 5 enfermeras y aparte después pues tenemos alrededor de unas 68 auxiliares de geriatría. Por lo tanto, en lo que respecta a estructura, nosotros, sin tener obligación, sí que tenemos personal asistencial, pero es a lo que me estoy refiriendo, o sea, la propia normativa dependiente del Departamento de Afers Socials no obliga a tener esta asistencia en las residencias. Por lo tanto, claro, ¿qué es lo que forzó el Departamento de Salud en este sentido? Es a tener un apoyo mucho más directo cuando realmente las residencias necesitaban un trato sanitario, no un trato social. O sea, es que aquí es donde está la gran diferencia. Por lo tanto, el paso es tan importante porque nosotros sí, desde una parte social podíamos gestionar esa residencia, pero desde un ámbito sanitario, nosotros porque teníamos capacidad y teníamos la estructura de recursos humanos suficiente como para poder hacerlo. Pero el 90% de las residencias de Cataluña no la tienen. Por eso el paso de la gestión de las residencias de asuntos sociales a sanidad fue tan importante, pero más que nada porque se pudieron dar aquellos recursos que realmente se necesitaban. No sé si te he podido contestar, Juan, a lo que... Es que a veces es difícil de captar todos los matices. Pero bueno, una pregunta. En la primera etapa ya dijiste que no trasladaste ninguno. En la segunda etapa, que comienza, digamos, cuando empieza a aclarar un poco el panorama y que termina a fines de año, digamos, ahí tuvisteis un momento que pasaste del verde al rojo. Sí. ¿Ahí pudisteis derivar enfermos? Sí, ya hubo, se pudieron hacer derivaciones con total normalidad. La orden era que cualquier infectado se trasladase al hospital. Claro, es que fue el día y la noche. Exactamente al revés. Exactamente al revés. No se tenía que quedar nadie infectado o con sintomatología, en la residencia. Al mínimo síntoma clínico era derivado al hospital para su evaluación y a lo mejor para que volviese allí. Pero desde luego el tratamiento tenía que ser dado en el hospital. Ellos no pueden dar oxígeno. Ese fue el cambio radical, ¿no? Ellos no pueden dar oxígeno, no se trataba de medicalizar las residencias. Y fármacos, bueno, en la época de la hidroxicloroquina, que tomamos todos los que en ese momento fuimos positivos, pues se dio hidroxicloroquina y alguna cosa más, pero realmente no se medicalizó. El cambio fue ese, ninguno más en la residencia debía de morirse de COVID. Sí que es verdad que ha habido un par de casos más que han fallecido, pero de forma, digamos, de forma normal, ¿no? O natural, por digamos así, no por falta de recurso. Bueno, muchas gracias, Jonathan y Manolo. Luis quiere hacer un comentario. Sí, bueno, gracias. Bueno, soy Luis Rajmil y soy pediatra, no geriatra. Soy pediatra y especialista en epidemiología y salud pública y con alguna historia o prehistoria muy afectiva con Martorell. Pero lo que quería comentar, bueno, ya un poco lo ha comentado Juan. Lo que pasa es que yo, con el carácter además que tengo, soy un poco más duro, ¿no? Yo quiero decir que así como la residencia que habéis comentado, que el trabajo que habéis presentado, bueno, ya se nota, ¿no? Que había toda una infraestructura, que había personal. De todas formas, ya habéis comentado que el personal que trabajan es un personal menos calificado, ¿no? Yo digo, sobre todo para la gente de Argentina, ¿no? Que un gran porcentaje de las residencias no son fundaciones privadas o benéfico-privadas como la de Martorell, son de fondos buitre, ¿vale?
quiero decir, y eso, además de lo que ya he comentado, por ejemplo, muchos que si viven ahí, si viven en esos lugares, deberían tener una historia clínica como cualquier otra persona que vive y reside en cualquier lugar de Cataluña. Pues muchos de los residentes no tenían historia clínica porque cada residencia contrata los servicios que quiere contratar, digamos, ¿no? Son independientes, ¿no? Y quiero decir que esto, sin tampoco quitar este tema de culpabilizar a la gente, lo que hacía o lo que quería hacer, también fue una cosa, digamos, una medida que influyó mucho, ¿no? En que se murieran y cómo muriera mucha gente en las residencias, ¿no? Yo solo por comentar, simplemente no por crítica, sino constructiva. Tú has comentado que se ha muerto casi el 30% de los que teníais en un tiempo determinado, y luego has dicho que había 60 miembros del personal que estaban en cuarentena. Quiero decir que había muy poco personal para atender a los 130 o a los 100 que quedaban, ¿no? Con esto te quiero decir que incluso en una residencia con gran capacidad estructural, de funcionamiento, del hospital que tiene al lado, etcétera, etcétera, incluso así, imagínate en los lugares donde estas cosas se pasan absolutamente por encima, ¿no? Y esto ha pasado y además han salido mucho de que además ningún residente se enviaba a los hospitales, ¿no? No en Cataluña, en otros lugares ha salido claramente que habían recibido, ¿no? la orden de no enviarlo. No, simplemente quería comentar esto para que poner en contexto también estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Suecia también ha pasado, y en Suecia también hay una cosa como de privatización de las residencias, y en Suecia ha muerto más gente, sobre todo gente en residencias, respecto de los que han muerto en el resto de países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Y esto en parte por este tipo de contratos que se hacen, ya digo, no con fundaciones benéficas o benéfico-privadas, pero sí con ánimo de lucro, ¿no? Gracias. Hay un tema, si me permites, doctor Álvarez, hay un tema, Luis, que has comentado que sí que me gustaría hacer un poquito de hincapié cuando que sí que es verdad que hayamos comentado que en el momento más álgido de la pandemia prácticamente el 50% de la plantilla estaba en situación de baja, de incapacidad temporal y confinada en su domicilio, pero sí que es verdad que nosotros disponíamos de una bolsa muy importante de perfiles. Además, trabajamos con las administraciones, sobre todo con el Servei d'Ocupació de Cataluña, el Ayuntamiento de Martorell, institutos, universidades, que nos nutrieron de profesionales. Por tanto, en ningún momento estuvimos por debajo de los ratios en temas de personal, pero quizá por la propia idiosincrasia que tiene nuestra organización en el territorio, sí que es verdad que nos pudo ayudar mucho ante administraciones el poder conseguir o el poder ser una fuente de atracción en ese sentido de profesionales. Por lo tanto, en ningún momento estuvimos por debajo de ratios, y es más, uno de los compromisos que asumimos, y sobre todo también pues asumió el doctor Álvarez, es que en ningún momento, a pesar de haber habido muchos menos usuarios o residentes de los que había, en ningún momento se ha tocado o se minimizó el número de trabajadores que había en la organización. Por lo tanto, estamos bastante por encima de los ratios que tenemos establecidos. Lo digo más que nada por eso, porque sí que es verdad que he comentado lo de prácticamente el 50% de la plantilla confinada en su domicilio, sobre todo en aquellas tres primeras semanas, pero en ningún momento tuvimos falta de personal porque pudimos conseguir personas a través de las diferentes bolsas de trabajo que teníamos establecidas. Más que nada quería hacer el apunte Luis, no por lo otro que has comentado, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y Luis, lo que dices en cuanto a la propiedad y la gestión, es verdad, hay grandes grupos de capital que gestionan grandes residencias y con muchas camas y con
otros objetivos, pero también es verdad que en nuestro país hay un montón de microresidencias en pisos, en la torre que te dejó el abuelo, que no están ni pensadas para ser residencias de estas características y que además sí que después hay un rendimiento después que vive pues, la familia o el dueño de esa cosa. O sea, están en los dos extremos, la micronización de este tipo de residencias o dispositivos y los grandes grupos que invierten en este tipo de actividad. Es cierto que, como al final explicaba Jonathan, esto ha hecho, desgraciadamente pasan estas cosas cuando pasan cosas que nadie desea, pero esto ha hecho que ahora todo el mundo esté sobre la lupa. Yo una de las cosas que quería decirle a Jonathan es, nosotros somos Residencia Verde, pero en el Baix Llobregat hay un montón, unas cuantas que siguen siendo rojas, algunas que han cerrado o que las han hecho cerrar, y después hay algunas que todavía no tienen, digamos, la certificación verde para poder aceptar ingresos o nuevos residentes. O abrir el hospital de día, el centro de día que abrimos el lunes que viene o el otro, ¿no? Jonathan, abrimos este lunes, ¿no? Que lo hemos tenido cerrado. Después los números cuestan mucho de salir, cuestan mucho y es una gestión. Y no redujimos personal porque me faltó valor, porque daba miedo, pero desde el punto de vista de gestión alguien me tendría que haber dicho algo. ¿Vale? Gracias. Bueno, muchas gracias, Jonathan, Manolo. Vamos a cerrar la lista de oradores, porque ya ha transcurrido suficiente tiempo, ya se ven caras cansadas, algunos ojos entrecerrados, y a pesar de lo interesante del tema, o sea que es por cansancio. Los últimos dos personas que van a intervenir son Daniel Grimberg y tres son Daniel Grimberg, Carlos Apesteguía y Carlos Nava, y se acabó. Bueno, preguntar si alguien se quiere anotar como última instancia. No pregunto nada porque ya nos pasamos de tiempo. Daniel Grimberg, Carlos Apesteguía y Carlos Nava. Una pregunta muy corta dada la hora. Gracias, Jonathan, por la presentación. Una pregunta muy concreta. ¿Está claro qué ocurrirá después de la pandemia? O sea, ¿las residencias volverán a fe social o quedarán en salud? No sé darte la respuesta, Daniel. Sí que es verdad que debería, como he dicho al final, existir esa coordinación sociosanitaria. Entonces creemos que por lo que por los movimientos que están empezando a haber en la Generalitat, creemos que existirá una dualidad, que creo que es lo que le da coherencia al global. Creo que va por aquí la cosa. Creo que cohabitarán los dos departamentos tendrán una responsabilidad directa sobre el ámbito de las residencias. Más que nada para evitar que en situaciones futuras pues podamos volver a caer o tropezar con la misma piedra. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Carlos Apesteguía. Gracias, Jonathan, por tu conmovedora descripción. Presentate, Carlos, por favor. Sí, yo soy Carlos Apesteguía, médico, ex cuidados intensivos. Decía de que realmente pudiste dar una pincelada desde el punto de vista de lo emotivo de la situación vivida, ¿no?, en la residencia. Yo quería preguntar por esto que comentó Manolo hace un momento, en el sentido del cambio de actitud, en el sentido de que inicialmente había como una disposición de que los pacientes de las residencias no se trasladaran a los hospitales, y que esto después cambió absolutamente, en el sentido de que en todos los casos los enfermos eran controlados en los hospitales. Ese cambio fue una decisión
técnica, digamos así, o respondió a un malestar social o alguna cuestión que tuviera que ver con un cambio de política en ese aspecto? Doctor Álvarez, ¿contestas tú? Al principio la decisión venía muy inducida, una por la falta de recursos y dos por la estratificación del riesgo, ahora visto pasado a lo mejor no del todo correcta. En el segundo caso, el cambio de actitud en el nuestro fue un cambio de actitud de nuestra organización. Después ya los demás supongo que fueron por ahí también, pero tampoco te lo sé decir. Nosotros decidimos, de acuerdo en nuestra situación y cómo estábamos, que esto no tenía que seguir así. Entonces fue cuando cambiamos la actitud, antes de que nadie nos sugiriese nada. O sea, fue una decisión de la propia organización, que es de la que puedo hablar. De los demás, la verdad es que debe haber de todo, pero no te lo sé contestar, Carlos. Gracias. Y también un tema, Carlos, que igual puede pareceros menor y sobre todo a vosotros que sois todos médicos, pero es que a veces los pacientes fallecían en horas. Estaban bien por la mañana y a primera hora de la tarde fallecían. O sea, era increíble. O sea, es que ni tan siquiera podíamos asumir que esa persona podía derivarse. Porque es que en muy pocas horas, o sea, había un declive espectacular. Ya digo, no soy, como os he dicho, no soy abogado, no soy médico y seguramente soy quien menos puede opinar de esto, de esta situación. Pero os puedo asegurar, porque lo vivimos en primera persona, que gente, usuarios, residentes que estaban bien a las 9 de la mañana, fallecían a las 5 de la tarde. Muchas gracias, Jonathan y Manolo. Carlos Nava quiere hacer una pregunta. Bueno, Jonathan, bueno, nada, la verdad que es muy completa y muy franca tu exposición y lo mismo que Manolo, ¿no? De haberse prestado a contar todo lo que pasaron con las cosas buenas y las cosas malas que pasaron. Una pregunta para la primera etapa y otra para la última. ¿Tienen estudiado cuántos de los pacientes, de la cantidad de residentes fueron positivos? O sea, si le hubieran hecho una PCR, hubieran sabido cuántos se habían infectado. Esa para la primera parte fue una pregunta, me la contestan las dos. Y de la segunda etapa, ya con el geriátrico o la institución verde, ¿qué tipo de controles hacen? Si hacen algún control mayor, a pesar de que están todos vacunados, a los trabajadores, porque sabemos que por más que estés vacunado, podés infectarte y contagiar. Y a los familiares que ingresan a la residencia a visitar a los internados. Si hacen algún tipo de control, a los trabajadores ya sabemos que están vacunados, pero a los familiares, aunque no estén vacunados, igual pueden entrar, los hisopan periódicamente a los trabajadores o a los familiares les exigen o les piden que estén vacunados. Quería saber cómo hacen para mantenerla en verde a la institución, porque se les puede meter el virus nuevamente en cualquier momento. Jonathan, hisopar es hacer el frotis. Sí, ya me lo he imaginado, sí. Carlos, respecto a la primera cuestión que planteas, oficialmente tuvimos 15 residentes positivos que fallecieron. Digo 15 porque fueron las personas que durante toda la etapa de COVID, o desde que se inició el COVID hasta día de hoy, fallecieron con prueba PCR positiva. Por lo tanto, fueron 15 positivos. Es verdad que hay 28 fallecidos más que fallecieron con sintomatología compatible, pero por la razón que fuera, seguramente, como os he dicho al principio, por la falta de medios, no se pudieron hacer las pruebas oportunas. No llegamos a saber nunca si fallecieron siendo positivos o no, pero creemos que así fueron. Por tanto, nosotros nunca hemos escondido estas cifras
y siempre decimos que fallecieron 15 residentes con prueba positiva, con prueba PCR positiva, y 28 con sintomatología compatible. Respecto a la segunda cuestión que planteas, Salud Pública determina que aproximadamente cada 3 semanas, un mes, a aquellos trabajadores que puedan no estar vacunados se les hace prueba PCR, ¿vale? De todas maneras, todos y cada uno de los profesionales tienen muy asumido, porque así se lo hemos inculcado desde un primer momento, es que en algún momento, si presentan cualquier tipo de sintomatología compatible, nos tienen que avisar para que puedan realizarse una PCR. Ahora, existiendo esta coordinación con salud y con atención primaria, es mucho más fácil poder hacer pruebas PCR en caso de que tengamos dudas. Y es más, nosotros ya disponemos de test de antígenos rápidos que para cuando un profesional o un residente pues le vemos que tiene algo más de tos de la cuenta o no acaba de encontrarse del todo bien, de manera inmediata le hacemos un TAR, un test de antígeno rápido. Respecto a los familiares, sí que es verdad que corremos el riesgo de que pueda volver a entrar el virus en la residencia. ¿Por qué? Pues porque hay muchos de los familiares que igual, ahora quizá ya no, por tema de edad, porque ya en España se ha avanzado mucho en los umbrales de edad de vacunación, pero es verdad que hace unos meses, cuando prácticamente nadie estaba vacunado, aparte del personal asistencial, la gran mayoría de familiares de estos residentes no estaban vacunados y podían llevárselos a casa. Por tanto, sí que es verdad que corríamos un riesgo. Lo que no hacemos ahora es que las familias puedan entrar dentro del centro. Las familias solo pueden estar en un espacio exterior del centro, dentro de las instalaciones no. Que a efectos, me diréis, bueno, claro, no pueden entrar en el interior de la residencia, pero sí pueden llevarse al familiar a su casa. Sí, tienes toda la razón del mundo, el riesgo está ahí. Pruebas, sí que cada vez que un familiar entra, firma una declaración responsable, donde además le tomamos la temperatura, le ponemos mascarillas si no la llevan desde su domicilio. Por tanto, intentamos en la medida de lo posible seguir manteniendo todas aquellas medidas de seguridad o de precaución para que como mínimo el virus intente no entrar en el domicilio. No sé si te he llegado a contestar, Carlos, o me he dejado algo de lo que me habías preguntado. No, sí, en general todo, pero bueno, me imagino que en la primera etapa ya has contado todo el desastre y el caos y el desborde Sí, que fue, sí. y si hay 28 muertos con síntomas solo sin PCR, doy por sentado que al resto de los 90 internados no los pudieron testear. O sea que, Carlos, para saber, hubo un 30% de personas que fallecieron de los 130 internados, como para saber cuántos se habrán contagiado de esos 130 para que 31 fallezcan. Y eso quedará en la incógnita porque no se puede volver el tiempo atrás. Claro, nunca. Carlos, Perdón, algún familiar también se llevó a su familiar a casa, ¿eh? También hubo gente que se llevó a su gente a casa y por pasiva contestando, todos los fallecidos llevaron doble bolsa y fueron incinerados. O sea que por un principio, digamos, de prudencia, ¿vale? Bueno, sí, es lo que... Gracias, Manolo y Jonathan. Acá dice Marta Pérsico que fue una excelente exposición y agradece. Yo quería hacer un comentario. Pasamos los avisos así radiales, estos también, como dice. Vamos a abrir de nuevo la lista de oradores. No. Juan quiere hablar, ya sé que quiere hablar Juan. Pero alguien más quiere comentar algo y si no cerramos la lista de oradores y dejamos a todo el mundo que se vaya a su casa. Bueno, ya estamos en casa en realidad. Juan. Dos comentarios. Uno, que lo que preguntó Carlos Zapesteguía, yo creo que hubo claramente una presión social. O sea, cuando se supo públicamente se supo más en Madrid que había habido una directiva que después se negó, pero también la hubo en Cataluña. Y de alguna manera había como un cierto consenso o cierta imposición de que, digamos, dada la avalancha de pacientes, pues primó cierta, digamos, limitación
de traslado de pacientes desde residencias, con una cosa así como muy brocha gorda, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto lo sabrán mejor Manolo o Jonathan, pero en las residencias la gente tiene una edad muy alta, mucha comorbilidad, y es probable que la gran mayoría de esos pacientes igual no son candidatos a full terapia, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro, lo que pregunta Carlos, aquí veo que no se pudo hacer, Jonathan, pero en otros lugares que se hizo, digamos, búsqueda de pruebas serológicas en residencias, y después también búsqueda de asintomáticos, o sea, hacer un screening y se da las mismas circunstancias. Hay mucha gente que con esas edades que tiene infección asintomática, o sea que ahí de esos 130 residentes que hay o que hubo, digamos, muchos de ellos la han pasado asintomáticamente. Si se hiciera serología, igual saldrían, en Madrid salió un 40%, en el área del hospital de, ¿cómo se llama? Marañón. Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, que eso salió publicado. En fin, yo quería agradecerte, Jonathan, porque, digamos, has contado con mucho detalle el caso particular, pero que nos ha permitido entender perfectamente el general, ¿no? Que el general es el drama particular y el drama general, que no es solo de Cataluña, sino de toda España, y que es europeo, porque el modelo residencial en Europa, no sé, no conozco todos los lugares, pero en Italia, en Francia, en Suecia, son semejantes. En realidad yo creo que es semejante en todo el mundo. El anciano, y sobre todo si el anciano tiene cierto deterioro, diría con una palabra fuerte que es un poco descartable para la sociedad, ¿no es cierto? No se lo incluye. Entonces, yo me acuerdo cuando en París, hace muchos años, hubo una ola de calor inmensa. Los ancianos morían en sus domicilios porque ningún vecino les iba a llevar agua. O sea que hay toda una cuestión social que, bueno, cuando se llega a extremos como este, puede ser que influyan para horrorizarse, ¿no? En cuanto a los buitres que decía Luis, bueno, los buitres sabemos arriba de quién revolotean. Y bueno, ya no hay nadie más que quiera hacer preguntas, así que, Jonathan, te vamos a dejar en libertad, a Manolo también, y a todos los de los cuadraditos estos tan simpáticos que estoy viendo en mi televisión. Van a ir a Zenoni algunos y a comer otros. Dale un aplauso. Un aplauso para Jonathan y para Manolo. Sí, los dos, claro. Para Jonathan. Buenas noches. Muy bien, Jonathan. Y muchas gracias para ser abogado no mal, por haber puesto tanto sentimiento muy bien, en la Jonathan, presentación. Estamos muy acostumbrados a ver presentaciones con números y con datos objetivos, pero las presentaciones con sentimiento como la de hoy no tuvimos nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a vosotros y espero, pues bueno, poder vernos en alguna ocasión, y aquí me tenéis para cualquier cosa que podáis necesitar. Yo voy a ir a Cataluña el año que viene, así que te voy a ir a visitar. A lo Pues mejor nada. incluso me quedo en tu residencia. Claro. Porque me gustó mucho, me gustó mucho. Pero aún te veo joven, Juancho. No, pero tiene peluquería, imagínate vos con peluquería. Sí, eso sí. Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.